buenas tardes. Muchísimas gracias a la Fundación, a sus autoridades y a todos por permitirme participar en este extraordinario evento y en lo que a mí respecta a todos ustedes por la presencia y por la paciencia. Estos fenómenos de los que estamos hablando, trata de personas, narcotráfico, creo que tienen en común algo visto desde un punto de vista un poquito más global, que es precisamente lo que se llama la criminalidad organizada, ¿no es cierto? Y en la criminalidad organizada hay algo que justamente es lo que menos delictivo parece, que es lo que ya desde hace algunos años venimos viendo, que es la delincuencia económica, en la que tiene un rol preponderante el lavado de dinero, en donde el origen de todo este dinero espurio es transformado o se pretende transformarlo en dinero ingresado al circuito ilícito. Ya hace 30 o 40 años, sin, digamos, tener estadísticas oficiales, pero sí eran aproximadas, el narcotráfico movía en el mundo, el dinero proveniente del narcotráfico eran 500.000 millones de dólares por año. Ya hace 40, 50 años el dinero, los narcotraficantes lo pesaban porque no lo podían contar. Y hay una característica esencial, y creo que tiene que ver, y ya vamos a ver cómo, con todo lo que venimos diciendo y comentando. Tanto en cuanto a narcotráfico, tanto en cuanto a trata de personas y el elemento económico de esto que hace todo a la criminalidad organizada, que en definitiva la parte económica es la que menos delictiva parece y al contrario, en las sociedades, no solo en la nuestra, se visualiza al delincuente económico más que como un delincuente, como un hábil hombre de negocios, porque siempre parece que está estirando la ley y nunca llega a romperla. Todos estos elementos tienen algo en común que a mi juicio es central y que desgraciadamente es lo que termina permitiendo que todo esto suceda, que es la corrupción. Y en este sentido ya hace rato que el sumo pontífice, creo que una de las primeras cosas que dijo fue pecadores y corruptos no. Y esto desgraciadamente forma parte en nuestra sociedad de nuestra cultura. La corrupción forma parte de nuestra cultura. Es algo que va desde una exacerbación de la viveza criolla hasta una tolerancia infinita que en realidad se vuelve insoportable cuando ya se llega a situaciones límites que son agotadoras. Sin embargo, esto termina siendo producto justamente de la aceptación y de la tolerancia de todos quienes integramos la sociedad, porque en definitiva yo comparto plenamente, miren, ni los dirigentes políticos, ni los dirigentes empresariales, ni los gremialistas, ni los jueces, ni los funcionarios, ninguno en Argentina bajó de un plato volador. Ninguno fue resultado de la colonización de la Unión Soviética ni de los Estados Unidos de América. Nuestra sociedad produce los dirigentes que tenemos y por alguna situación no produce otros. Otras sociedades producen otros dirigentes. Los dirigentes son emergentes de las sociedades en las que están. Cuando a veces queremos responsabilizarlos exclusivamente de las cosas que pasan, nos olvidamos de dónde salieron. Y salieron de nosotros mismos. Y ganaron las elecciones en general. Entonces, y esto sin duda que es producto de una profunda crisis de valores. Y yo creo que hay tabúes en cuanto a esto. Acá realmente es cierto que un poquito del libreto me han tomado. Yo digo, ¿quién dice que no se puede sancionar, así como hay países en los cuales la pornografía infantil está sancionada por la mera tenencia del material pornográfico? ¿Dónde está dicho que no se puede sancionar a quien quiera utilizar los servicios de la prostitución? ¿Por qué no se puede hacer?
En ningún lado está dicho que no se puede hacer. Cuando dicen todo el tiempo la prostitución no es delito, bueno, no pongamos el acento en la víctima, porque acá también hay otra cuestión de la que ya hace tiempo que nos venimos olvidando. A partir del terrorismo de Estado se empezó a acuñar la expresión derechos humanos. Los derechos humanos existían antes también, se llamaban garantías constitucionales y derechos individuales. Creo que es fundamental recordar que no solamente, digamos, y me estoy refiriendo cuando en general se dice de manera absolutamente generalizadora y abarcadora que la delincuencia es producto de la pobreza y de la miseria, dicho así nomás, esto me parece un insulto muy fuerte con respecto a la gente humilde, terrible. Precisamente la gente que me toca juzgar a mí todos los días, porque yo soy juez de la Cámara Penal Económico, no solamente el contrabando de drogas, la delincuencia tributaria, la evasión tributaria, acá se dijo con mucha razón, este perdón constante que el Estado está dando, lo que está haciendo es premiando al incumplidor y mostrándole al cumplidor que no tiene ningún sentido cumplir. Y en algún momento esto se ha justificado, se ha pretendido justificar por la necesidad de recursos. Y en otro momento en realidad ha sido por la voracidad con respecto a los recursos. Y realmente el Estado, digamos, el Estado en definitiva está representado por sus funcionarios. El Estado no puede tener conductas inmorales. No las puede tener, de ninguna manera. No las debe tener, de hecho las tiene, no el Estado. Quienes ocupan cargos. Entonces, creo que hay que terminar con ciertos tabúes. Derechos humanos no son solamente los que tienen los imputados de delitos o condenados por delitos o procesados por delitos, generalmente delitos graves, ¿no es cierto? Generalmente delitos graves, sino que las víctimas tienen derechos humanos. Todos los tenemos. Y justamente creo que el aparato represivo estatal tiene que apuntar fundamentalmente a quienes, y bueno, de alguna manera, aunque todos somos iguales ante la ley, quienes también tienen menos motivos para delinquir, porque son los que más tienen. Entonces, hay un artículo en el Código Penal, que es el artículo 22 bis. Ese artículo establece que el juez, además de las penas fijadas para cada delito, puede imponer, y esto es muy inusual en el derecho penal, en donde todo es, como se suele decir, como se llama técnicamente típico. Es decir, está todo determinado, una pena es de un mínimo o un máximo, una conducta para hacer delito tiene que adecuarse a la descripción del Código Penal. No se puede aplicar una pena si no está establecida. Sin embargo, en este caso, el juez puede, además de la pena prevista para el delito, imponer una pena de multa, ¿cuándo? Cuando el móvil fuera de lucro. Es decir que esto, para el legislador, ha sido el móvil más despreciable. Y en definitiva, la gente que juzgo yo por delincuencia tributaria, por contrabando de mercaderías, por violación de la defensa de la competencia, no es gente pobre. Muchos no solo no son pobres, sino que son ricos, que quieren ser más ricos. Y en ese sentido, bueno, esto es lo que se llama la delincuencia de cuello blanco. Entonces, esta crisis de valores la tenemos que empujar desde abajo hacia arriba. Y creo que hay cosas que no tenemos que seguir permitiendo. Y la corrupción es eje de todo esto. No hay manera de que la delincuencia organizada, estoy hablando de la trata, estoy hablando del narcotráfico, estoy hablando de todos los aspectos económicos de esta delincuencia, se lleve adelante si no está asociada con la corrupción. Entonces, no se puede sostener sin este elemento que es lamentablemente central. Y creo que esto solamente puede empezar a surgir de abajo, porque en la medida en que sigamos admitiendo la permisividad y sigamos permitiendo que los límites cada vez vayan más allá, en definitiva terminan siendo los que pagan los que menos tienen, que son los que necesitan al Estado,
Porque el Estado, nosotros cuando el Estado no cumple, porque no puede cumplir o porque está mal administrado, entonces, ¿quién necesita? Nosotros, bueno, nos pagamos la prepaga médica nosotros. Quien tiene hijos y la educación estatal no es buena, bueno, lo manda a la escuela privada. Quien la seguridad no le da respuesta por parte del Estado, contrata seguridad privada. ¿Quiénes son los que no pueden hacer eso? Los que no tienen con qué hacerlo. Y estas son las principales víctimas de un Estado que no cumple. ¿Y por qué no cumple con el Estado? Precisamente por esta delincuencia económica que sostiene al narcotráfico, a la trata y a toda la criminalidad organizada. Entonces yo creo que, primero, soy un firme defensor y creyente en la participación comunitaria. Hoy en día la participación comunitaria no se puede limitar a ejercer el derecho del voto y nada más. No lo debe hacer. No lo debe ser. Tiene que ejercer un control permanente. Quienes somos funcionarios públicos estamos obligados a rendir cuentas cada vez que se nos pida, en el momento que se nos pida y de la manera que se nos pida. Y no tenemos menos derechos que las demás personas, pero sí tenemos más obligaciones. Porque el Estado ha confiado en nosotros, porque los ciudadanos han confiado en el Estado para que confíe en nosotros, para que llevemos determinadas tareas. Y lo que no podemos hacer nunca jamás es claudicar de sostener estos principios para seguir adelante y para que cada vez sean menos los que menos tienen y cada vez sufran menos los que menos tienen. Muchísimas gracias. Doctor Garavito, muchas gracias.